Bueno, como le comentaba en nuestro primer resumen, hubo una serie de reacciones posteriores a la marcha del sábado en la que dirigentes políticos cruzaron acusaciones y me llamó mucho la atención una de ellas, que es un comunicado que dio a conocer la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, lo puso en sus redes sociales ya en la noche del sábado. Y me llamó la atención que señala como convocantes, instigadores de esta manifestación, una serie de personajes que tienen diferencias entre ellos, pero bueno, finalmente ella decide juntarlos ahí. Y dos de ellos son Fernando Belaunzarán y nuestra compañera comentarista en este programa, Lourdes Mendoza. Y por eso invité a ambos al programa esta mañana. ¿Cómo estás, Lulú? Muy bien, muchísimas gracias, Pascal. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenos días. Encantado de estar contigo. Y Fernando Lourdes Belaunzarán, con quien, gracias, Fer, con quien platicamos apenas la víspera de la manifestación. Te buscamos esa vez, Fer, un poco para saber si pues una manifestación que no tiene una cabeza aparente podía dar lugar a un movimiento con trascendencia, pero bueno, ese fue el tema de nuestra conversación, pero ahora resultaste, tú y Lulú, ambos resultaron señalados en este comunicado de Luisa María Alcalde. Lulú, ¿cómo lo viste? Bueno, además ambos estuvieron en la manifestación. Sí, estuvimos en la manifestación y se me hace deleznable que la presidenta de Morena se haya metido a nuestras redes sociales para ver a quién le ponían la cara del enemigo. Nosotros ni convocamos, asistimos como mexicanos que somos, como ciudadanos, porque supuestamente vivimos en una democracia en donde estamos en una ciudad de libertades, y la presidenta todos los días en la mañanera dice que México es una democracia y que, claro, por supuesto, las voces que no están de acuerdo con ellos se escuchan, y lo que vimos no. Y por primera vez, déjame decirte, Pascal, sentí mucho miedo. Desde que empezó la manifestación a las 11 de la mañana, empezamos a ver a muchísima gente de negro, cuando la convocatoria decía que fuéramos de blanco, y la gente gritaba desde el Ángel de la Independencia: esta es una manifestación de ciudadanos, como de la Marea Rosa, por favor, descúbranse la cara. Y al final del día, pues el enemigo resultamos ser dos ciudadanos, por lo menos que estamos aquí en esta mesa, que vamos a todas las manifestaciones. ¿Fueron convocantes ustedes de esta...? No fuimos convocantes, pero nos sentimos convocados. Sobre todo cuando se hizo toda esta satanización. Y yo digo que fueron dos elementos claves. Uno, el asunto de querer, la intención de desinflar la marcha desde el poder. Eso es profundamente autoritario, porque el pero niega la afirmación de la presidenta. La presidenta dice: nosotros respetamos el derecho a la manifestación, pero están manipulados por la derecha internacional, etcétera. Por cierto, te dijeron que tú eres un político tradicional de la derecha, ¿no? No, pues es absurdo, en ese comunicado, ¿no? De Luisa María Alcalde. Más que eso, recuerda a Díaz Ordaz, que decía que el 68 era organizado desde la Unión Soviética, ¿no? Ahí cualquiera lo puede revisar. Pero lo segundo es que el sombrero dijo: asisto. Y efectivamente vino la abuela de Carlos Manso y vino un diputado por cierto, muy elocuente diputado, vinieron aquí a la ciudad. Entonces nosotros dijimos: si el Estado dejó solo a Carlos Manso, nosotros no vamos a dejarlos solos aquí. Y marchamos, y te voy a decir, la inmensa mayoría de la gente fue pacífica, y fue una manifestación muy copiosa, cívica, y pues la provocación estaba, y todo estaba hecho para que no se llegara al Zócalo. Además, antes de entrar en esos detalles, quiero decir aquí que para sacarle la vuelta al chilangocentrismo, pues hubo manifestaciones en muchas partes del país. Sí, claro. Es decir, no fue la única la de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Hubo, la de Morelia fue impresionante, la de Guadalajara, la de Monterrey. Los amigos regios no me dejarán mentir, para que se movilicen en Monterrey cuesta trabajo, más trabajo que en la Ciudad de México, y se movilizó mucha gente, marchó mucha gente a la Macroplaza, ¿no? Entonces, no solamente fue la Ciudad de México. Así es, tú ponías justamente el sábado en la tardecita diciendo justo lo que estás diciendo, tus palabras. No nada más fue la Ciudad de México, fue toda la República Mexicana. Se tenía idea que iba a ser en 55 ciudades a lo largo y ancho de la República, pero es una tristeza que un gobierno que se dice de izquierda, que un gobierno que viene de justamente una izquierda, en teoría que ellos levantaban la voz para que se les escuchara, para que las voces que no estaban de acuerdo con el gobierno
gobierno fueran escuchadas y se les tomara en cuenta, ahora ellos no están escuchando, están echando para atrás la legitimidad por nuestra edad, que por qué nosotros fuimos si eran la generación Z. Yo no sé si lo que nos estaban viendo es que nos vimos más jóvenes de los que nosotros creemos ser, pero ahora resulta que Morena también te dice si puedes o no asistir a una manifestación, y ellos son juez y parte, ¿no? Yo no sé si, ¿cómo? Hace rato decía yo, no sé si revisaron la credencial del lector de los asistentes, ¿no? Al decir de manera tan categórica que no había jóvenes. Conversando con Lourdes Mendoza y Fernando Pelaunzarán, a quienes Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, pues con su comunicado del sábado por la noche volvió más famosos de lo que ya son, señalándolos como instigadores de la manifestación del pasado sábado. A ver, tenemos que hablar también pues, de la violencia, que sin duda la hubo. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, que nos hacemos, es de dónde provino esa violencia. Si la marcha arrancó pacíficamente, ¿por qué en el Zócalo ocurrieron estas agresiones? Primero agresiones en contra de la policía, pero luego la policía agrediendo a ciudadanos, incluso algunos que no habían agredido a la policía. ¿De dónde provino esa violencia? Creo que viene desde Palacio Nacional. Pero ¿cómo podemos determinar eso? Déjame decir, lo que tenemos es, primero, nosotros cuando yo he ido a todas las manifestaciones, a todas las marchas, como ciudadana y como periodista, de entrada, cuando fueron la marea rosa, dejábamos todo perfectamente limpio y marchábamos y manifestábamos y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Desde la mañanera, pues cómo se le fue la presidenta a todos los chavitos que eran los de la generación Z y les pasaron por encima de sus derechos humanos, ahí fue una violencia directa. Después, ver las vallas de cómo pusieron Palacio Nacional fue impresionante. Nunca habíamos tenido una manifestación con tanto miedo, con tanta zozobra, pero además durante todo el camino que se hizo desde el Ángel de la Independencia hasta llegar a Palacio Nacional era un sinfín de encapuchados vestidos de negro, con máscaras ya, que no eran gente de la manifestación, pero además de eso, Pascal, déjame decirte, nos dejaron en una ratonera. ¿Por qué una ratonera? Porque solo teníamos una entrada y una salida. 5 de mayo, ¿no? Tantos millones de mexicanos, no tantos millones, me estoy volviendo loca, tantos mexicanos que salimos a votar y nada más una entrada y una salida. Ahí comenzó que dices, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Pues evidentemente la violencia salió desde Palacio Nacional y desde el gobierno. Era una manifestación en contra del gobierno. Es decir, taparon las entradas de la Avenida Madero de 16 de septiembre, de 20 de noviembre, y la única que estaba abierta era 5 de mayo. Sí, hicieron todo para sabotear la marcha, desde el principio. Obviamente con las vallas y luego tratando de infundir miedo y luego con una lógica policíaca frente a quienes ejercen legítimamente sus derechos, porque publicaron en la mañanera desde el púlpito presidencial, pusieron a jóvenes con nombre y apellido que ejercen sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez alguien estuvo con Xóchitl Gálvez, porque alguien por ahí le pusieron una calumnia de que era miembro de un partido y no era, pero aunque fuera. Yo conozco a Claudia Sheinbaum desde hace muchísimos años, desde el 87, y ella pertenecía a un grupo político y ejercía sus derechos constitucionales como los de los jóvenes que acaban de ser exhibidos, ¿no? Y entonces, perdón, ella es como si ella misma se atacara a la de ella de hace 30 años. Me pareció muy lamentable. Pero una pregunta es, ¿por qué ataca y nos atacan a quienes ejercemos plenamente nuestros derechos constitucionales y no a los que violan la ley? Es decir, la pregunta es, ¿y el bloque negro? ¿No? A los del bloque negro famoso, el 2 de octubre los dejaron hacer y deshacer, ¿no? Y no los tocaron para nada. Luego aparecieron en la UNAM haciendo paros en donde incluso pedían que no dieran clases a algunos, que corrieran a algunas personas por ser de la comunidad judía, de ese tamaño. Como José Woldenberg. Como José Woldenberg en la Facultad de Ciencias Políticas, y esos los tenían así, y de repente aparecen en una manifestación absolutamente pacífica y generan esta situación en donde la respuesta fue arremeter parejo, porque la violencia no la vivieron solo los que llegaron a
a mover las vallas o acá, sino que fueron manifestantes pacíficos de todas las edades. Sobre todo niños. Sí, claro. A ver, nos queda un minutito. Quiero preguntarles por último, ¿han aumentado las agresiones en redes sociales contra ustedes dos a raíz de la mención que hizo la dirigente de Morena? Sí, sí han aumentado. Tristemente lo que vemos es que Morena ahora nos quiere decir quiénes pueden manifestar, quién no se puede manifestar. Ellos nos etiquetan como les venga en gana y nos siguen demostrando que aunque son el gobierno, el partido en el gobierno, siguen siendo un movimiento. Y decirle a Luis Alcalde, yo no soy organizadora de ninguna manifestación. Si te molesta mi edad, híjole, ¿por qué no volteas a ver la edad con la que marchaba tu mamá? Y tú, la verdad es que ve también tu INE y sí, el año que entra, en unos años ya no vas a poder decir nada y digan lo que digan, no pueden negar lo que está sucediendo y tienen que escuchar a la gente que está saliendo a las calles. Fernando. Mira, no necesitamos el permiso del gobierno para ejercer nuestros derechos que nos da la Constitución y lo vamos a seguir haciendo. Ojalá el gobierno estuviera más interesado en dilucidar, en esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, porque la verdad es que los criminales van adelantados a ellos. Ahora resulta que los materiales ya no pueden hablar porque ya los mataron, ¿no? Y a los que participamos legalmente, insisto, dando la cara y ejerciendo pacíficamente nuestros derechos, mejor que vayan sobre eso, sobre qué es el bloque negro, porque efectivamente ponen en riesgo la seguridad de la gente. Pero yo quisiera simplemente reconocer a todos los manifestantes pacíficos, que fueron la inmensa mayoría y dieron un ejemplo cívico para algo, porque existe una inconformidad social. Ojalá el gobierno abriera puertas de diálogo para darle salida a esa inconformidad en lugar de estigmatizar. Pues les agradezco mucho a ambos. Lulú, gracias. Al contrario. Gracias, Fernando.